Muy bien, queridos estudiantes, tenemos Historia del Perú con cuarto de primaria. Vamos a compartir lo que es el PDF. Y tenemos entonces, el día de hoy, tenemos que trabajar Incas de Vilcabamba. ¿Ya? ¿Recuerdan que habíamos dejado la historia de la invasión española? ¿Ya? Cuando un general de Manco Inca, el Inca Títere, había pues ido a Lima, había venido a Lima y había luchado contra él en el Cerro San Cristóbal, contra Pizarro, ¿ya? Y Pizarro gana esta guerra, pues, ¿no? Y habíamos visto también que Manco Inca no pudo ganar la guerra en el Cusco contra los españoles y se fue a Vilcabamba, se refugió en Vilcabamba, ¿sí? Y acá viene justamente lo que es esto, ¿no? Los incas de Vilcabamba, ¿ya? Vamos a ir subrayando, chicos, por favor, no se vayan a olvidar de esto que es muy importante. Dice, luego del fracaso de la rebelión de 1536, ¿ya? Cuando él quería entrar al Cusco y no se le permitió, ¿ya? Manco Inca pues se va a retirar a la Ceja Selva en 1537, ¿ya? Manco Inca, subraya eso, se retira a la selva, en la Ceja de Selva en 1537. Allí establece un estado inca en la ciudad de Vilcabamba. Un estado inca va a establecer en la ciudad de Vilcabamba, desde donde se dedicó a hostigar a los españoles, dice, a molestarlos, a mandarles a tener conflictos contra los españoles, así. Poco después de la primera guerra civil entre almagros y pizarristas, porque ustedes saben, eh, a ver, Buenos días, profesor. buenos días, Yaret, pon tu apellido, por favor. Ustedes saben que Pizarro y Almagro ya se pelearon por el territorio, ¿ya? Por el territorio. La capitulación de Toledo había dividido el territorio, ¿ya? Pero Pizarro no estaba de acuerdo, ¿ya? Porque Almagro no estaba de acuerdo porque Pizarro se quedaba con el Cusco, ¿ya? Y no estaba de acuerdo, pues tenían muchos problemas. Entonces los pizarristas, ¿ya? Y los almagristas estaban luchando, estaban en una guerra civil, porque querían controlar el imperio, ¿no? Entre ellos, por último, se pusieron a pelear entre ellos, porque ninguno de los dos estaba de acuerdo. Manco Inca recibió un grupo de almagristas que lo terminaría asesinando para congraciarse con las autoridades españolas. Probablemente lo asesina el almagrista Gómez Pérez. El cadáver del Inca fue embalsamado y conservado en la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Entonces, llega un momento, ya, entre que los pizarristas y almagristas ya estaban luchando. El rey de España le da razón a Pizarro, no a Almagro, y entonces los almagristas, ya, porque Almagro había sido asesinado, Almagro el mayor, y había quedado su hijo, Almagro el Mozo. Almagro el Mozo, que era su hijo de Almagro, el mayor, el viejo, fue a buscar a Manco Inca, a Vilcabamba. Cuando llega a encontrar a Manco Inca a Vilcabamba, lo asesina. Hay un pequeño conflicto y lo asesina, ¿sí? Almagro el Mozo asesina a Manco Inca. Termina asesinando, congraciarse, ¿no? ¿Para qué? Para congraciarse con las autoridades españolas, ¿ya? Para que le den razón. ¿Por qué? Porque Almagro el Mozo, ¿ya? Asesina, pues, Buenos días, profesor. Buenos días. Nosotros sabemos que Almagro el Mozo también asesina justamente a Pizarro, ¿no? A los pizarristas, ¿no? Y él se quiere quedar con todo el territorio español, con todo el territorio de Sudamérica. Luego vamos a tener lo que es Sairi Tupac. ¿Quién fue Sairi Tupac? Sairi Tupac fue hijo de Manco Inca. ¿Ya, chicos? Chicos, ¿me permiten un momento? Con fuerza. Muy bien, entonces habíamos quedado en que Almagro el Mozo, ¿ya? Se quiere quedar con todo lo que es el Cusco, con toda la zona del Cusco, con todo lo que habían, los españoles habían capturado. Él quería ser el virrey de todo el imperio peruano, de todo. Pero los españoles no le permitían eso, ¿no? El rey tampoco le permitía eso. Pero para congraciarse con el rey, había buscado y asesinado a Manco Inca. Y acá viene lo interesante. El rey tampoco le interesó que haya asesinado a Manco Inca. Todavía se molestó. Para que pueda ser el gobernante. El gobernante. Y el rey no se congració. El rey se molestó. ¿Cómo es posible, cuando se enteró de este acto de los almagristas, dijo, ¿cómo es posible que han asesinado a un inca? Si un inca es tan autoridad como yo lo soy en España.
Y es por eso que los almagristas fueron rechazados totalmente de este gobierno, del gobierno en el cual más adelante se va a implantar, ¿no? Como lo que es el virreinato, ¿ya? Entonces, él solamente quería congraciarse, pero no lo logró. Más bien el rey de España se molestó. Aquí seguimos con esto. Ya Manco Inca dejó un hijo, ¿ya? Sairi Túpac, ¿ya? Es el hijo de Manco Inca, que fue declarado heredero legítimo del primer Inca de Vilcabamba, ¿ya? Permaneció en su refugio desde donde continuó la lucha contra los invasores españoles, hasta que aceptó una entrevista con el virrey Hurtado Mendoza en Lima, dice, ¿no? Acepta una entrevista con un virrey. Ya estábamos ya en la época de virreinato, 1558. Había sido mandado en España para velar por la seguridad también de los pueblos indígenas, pero no era verdad, pues. Lo que decía España era una cosa y lo que pasaba en Perú era otra. España decía, protege a los indígenas, cuídalos. Y acá en Perú pasaba otra cosa, eran golpeados, eran asesinados, eran violadas las mujeres, eran muertos los niños, o sea, todo lo contrario que España decía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gobernantes que habían venido aquí a Perú, pues eran unos ignorantes, ¿no? Tanto Pizarro como Almagro, no tenían ningún tipo de estudio, ¿ya? Aparte no les interesaba, pues solamente les interesaba el oro. Allí Sairi Túpac aceptó las mercedes, encomiendas de Yucay. Encomiendas se refiere a un grupo, un terreno grande, es como grupos de terrenos, a eso se refiere encomienda. Es como si te Doctor, dijera, ¿no? Dime. ¿qué son las Mercedes? Cuando habla de mercedes, quiere decir aceptó que se dé una serie acepta que se dé una serie de, a ver, ¿cómo te explico? Para que sea de una manera más sencilla, discúlpame. Aceptó que el Inca siga siendo Inca y tú español siga siendo español. Me refiero al hecho de que aceptes mi cultura y, así, ya, y yo acepto tu cultura, pero con un respeto de por medio. Las mercedes puede ser las disculpas, puede ser la aceptación de tu cultura, puede ser también traducido como las mercedes, como un respeto a tu tradición, ¿no? Todo eso. Por eso dice, aceptó Ok, las doctor. mercedes, ¿no? Como una disculpa o como una aceptación a tu cultura, ¿ya? Y una encomienda de Yucay. ¿Qué cosa es una encomienda? Por ejemplo, a la señorita Euskadi, ¿no? Le vamos a dar la encomienda de Puente Piedra. Todo Puente Piedra le pertenece a partir de ahora. Todo lo que es el terreno de Puente Piedra. Saca su mapa, mira todo el terreno, ya, le pertenece. Esa es una encomienda, ¿ya? El rey le encomienda trabajar esta tierra. Entonces ella se dedica, cuida, no es como la alcaldía, por algo así, ¿no? No, una encomienda de Yucay, que se le ofrecían para abandonar su reducto en Vilcabamba. Es decir, tú sales de Vilcabamba, de donde estás escondido con toda tu gente, y yo te doy otro territorio. ¿Qué te parece? Pero acá hay un doble sentido, pues chicos. ¿Por qué quería el virrey que ellos salgan de Vilcabamba? Para tenerlos controlados. Para eso lo quería, para tenerlos controlados, para tenerlos cerca, para saber cuántos son, para saber sobre su ejército, para saber sobre ellos. Por eso querían que salgan de Vicabamba. Por eso le ofreció esto. Luego se hizo, pues, cristiano. Nuestro querido Sairi Tupac se bautizó, queridos estudiantes. Renegó de su cultura y se bautizó. Falleció en 1560, después de la muerte se reinicia justamente la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Titu Cusi Yupanqui. ¿Quién será Titu Cusi Yupanqui, no? Hermano de Sairi Tupac. Este inca tomó una posición belicosa, Profesor, dice. los tres son familia. Sí, son familia. Él es el papá, él es el hijo y él es el hermano de Sairi Tupac. Claro, ¿por Mm, qué? El inca no es elegido por ser el mejor guerrero. El inca es elegido por ser hijo, ¿ya? De un inca anterior, ¿ya? O hermano o primo, especialmente hijo, o hermano primo de un inca anterior. Por eso es elegido inca. En este caso, tiene que continuar el hermano, y en este caso el hermano era Titu Cusi Yupanqui. Es que ellos también reciben una educación especial. Ellos saben leer, escribir, el quipu, saben administración, saben economía, saben astronomía. O sea, tienen una educación especial, no como una educación del pueblo.
o mucho menos como una ecuación de un guerrero. Aparte, pues ellos sí eran militarmente, eran grandes guerreros, no llegaban a ser incas nada más porque sabían escribir o astronomía, las estrellas, o les gustaba leer o conocían muchas cosas de su territorio. O sea, también eran entrenados militarmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, Titu Cusi Yupanqui va a ser hermano de Tupac, de Zairi Tupac, ¿ya? Pero él va a ser más belicoso frente a los españoles luego de la muerte de Zairi Tupac. Dice, junto con su sublevación se va a desarrollar el movimiento conocido como el Taquioncoy, queridos estudiantes. Esto es hermoso. El Taquioncoy, ¿ya? Junto con su sublevación, ahorita te explico por qué. ¿Qué es eso, profesor? Ahorita te explico el Taquioncoy. Sublevación, movimiento conocido como el Taquioncoy. Al asumir el control del Perú, ¿ya? El control del Perú, el licenciado López García Castro buscó negociar con el nuevo Inca, dice, ¿no? Este les concedió una entrevista y decidió firmar con los españoles la paz de Acobamba. Entonces hay un tratado de paz entre Titu Cusi Yupanqui y los españoles. Hay un tratado de paz. Esto es la paz de Acobamba. Titu Cusi Yupanqui decidió hacerse cristiano. Mira, qué interesante. Se hizo cristiano. Se hizo cristiano y se convirtió en aliado del rey de España. Además, permitió el ingreso de los misioneros cristianos católicos, aquellos que quieren convertir, ¿ya? Misioneros cristianos católicos, ¿ya? A todo Vilcabamba. Al poco tiempo, Titu Cusi Yupanqui enfermó gravemente de la malaria. La malaria era una enfermedad que los españoles trajeron, ¿no? La picadura de un mosquito. Los indígenas al ver esto se tornaron belicosos y maltrataron a los misioneros, siendo el más torturado el de todos ellos, Diego de Ortiz. Ahora, ¿qué es el movimiento Taqui Oncoy? Acá algo viene muy interesante. Imagínate tú, ¿ya? Que este tipo de esta forma, ¿ya? De aceptar, ¿ya? O de no permitir, perdón, de no permitir para que te quiten tu religión era lo siguiente. Cuando un inca o indígena era capturado por los españoles, por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, yo soy un indígena, yo estoy capturado por los españoles, caminando, ¿ya? Me cogen los españoles del hombro y me quieren capturar y yo comienzo a temblar. Tiemblo, me tiro al piso, comienzo a temblar, a revolcarme en el piso como si tuviese alguna enfermedad, dándome vueltas, gritando como loco, desesperado, así, ¿no? Temblando mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, así como si me estuviese pasando corriente en el piso por todos lados. Ya. ¿Profe, eso hacían? Sí, chicos, eso hacían. ¿Ya? Ese ¿Por es qué el no los Taquioncoy. Pero acá profesor? viene algo interesante. Acá viene algo interesante. Primero, lo hacían para que ellos piensen que la persona está enferma. O sea, primero lo hacían por eso. ¿Ya? Pero, en realidad, los españoles pensaban eso. Pero en realidad lo hacían para invocar a sus dioses. Ellos pensaban que mientras, mediante estos movimientos desesperados, que se tiraban al piso, se revolcaban así en el piso, moviéndose como serpientes, como si estuviese pasándole una electricidad, ¿no? Golpeándose contra las cosas, ¿ya? Los españoles pensaban que la persona se había enfermado. Dime, Génesis. Génesis, ¿alguna preguntita? Levantaste la mano, hija. ¿No? Bien. Los españoles pensaban que esta persona estaba enferma, ¿no? Que le había dado una enfermedad, algo, se le había metido el demonio, algo, ¿ya? Pero lo que realmente los incas estaban haciendo es que esa era una forma religiosa, ¿ya? De invocar a sus dioses, chicos, mediante esos movimientos. Y les servía, ¿por qué? Porque cuando los españoles los capturaban, los dejaban ahí nada más que se revuelven en el piso. Y se iban. Les servía. Ese es el movimiento Taki Onkoi. Dime. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, profesor. Profesor, lo escuchamos. Sí, profesor, Profesor, te es una escuchamos. enfermedad de... Es una Sí, lo escuchamos, enfermedad profesor. No, no era una enfermedad. El movimiento conocido como Taki Onkoi no era una enfermedad. Los españoles pensaban que era una enfermedad hasta que se dieron cuenta qué es lo que ellos hacían o por qué lo hacían. ¿Sí? Para que no los capturen. Los españoles pensaban eso, ¿ya? Pero lo que realmente los incas estaban haciendo,
ya, al revolcarse en el piso, moviéndose así de manera desesperada, como si estuviese pasándole corriente así, ya, lo que realmente ellos estaban haciendo era invocar a sus dioses. Eso estaban haciendo. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Continuamos. Muy bien, continuamos. Entonces acá tenemos a otro inca, después de que murió nuestro querido Titu Cusi Yupanqui, se volvió cristiano, murió por malaria. Tenemos a Tupac Amaru I. Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, ¿ya? Tenemos, dice, fue el último inca denominado Inca de Vilcabamba. Vamos a subrayar. Reconocido como tal después de la muerte de Titu Cusi Yupanqui, en aquella época gobernaba el virreinato Francisco Toledo. Vamos a poner acá el virreinato, lo gobernaba Francisco Toledo, que es muy importante que lo sepas. Este virrey estaba convencido de que debía exterminar por completo la rebelión de Tupac Amaru I. Tupac Amaru I más adelante va a ser capturado por los capitanes españoles, ¿ya? Hurtado Arbieto y García Loyola, luego de que este fuera traicionado por el cacique Manarríe. Un cacique es un allegado al Inca, un líder militar de cierta agrupación. Y eso es un cacique, ya que era como un general, ¿no? Un cacique, ¿ya? Este cacique, Manarríe, va a traicionar a Tupac Amaru I, ¿ya? Y el virrey Toledo, ¿ya? El virrey que embelleció todo Lima, embelleció el virreinato peruano, ¿ya? Este virrey Toledo lo va a capturar y lo va a ejecutar en el Cusco. Lo va a decapitar en el Cusco. De esa manera va a morir nuestro querido Tupac Amaru I. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor. profesor. Bien. Justamente aquí nos indican, ¿no? El Taquioncoi, enfermedad del baile, mira. ¿Ya? Pero, profesor, usted dice que es invocar a sus dioses, ha dicho. Pero eso era lo que creían los españoles. A ver, no te preocupes, vuelvo a explicar, tranquilos, no se peleen. Enfermedad del baile. Es que así los españoles lo llaman, enfermedad del baile. Pero lo que realmente hacían los incas era invocar a sus dioses. ¿Ya? En esta época no diríamos Taquioncoi, en esta época diríamos TikTok. ¿Sí o no? ¿Qué? En esta época diríamos TikTok, ¿no? Enfermedad del baile, TikTok. TikTok. En esa época era el ¿Y qué Taquioncoi. significa TikTok, profesor? Ah, ni idea, hija, ni idea qué significa, pero bueno, ya lo averiguaremos más adelante. ¿Ya? Tenemos entonces el Taquioncoi, la enfermedad del baile, y dice, es un movimiento religioso indígena, ¿ves? Por eso justo te decía, porque los incas mientras bailaban invocaban a sus dioses, que se origina pues en 1565 en Parinacochas, en Ayacucho, por influencia pues, ¿no? Por influencia religiosa. Se sintió en todo el sur del virreinato peruano. Con este movimiento los indígenas volvieron a sus creencias religiosas originales. Con esto se alejaron de los dioses cristianos, así como ya conseguir pues ser purificados, ¿no? El indio Juan Chocne va a ser reconocido como el líder de este movimiento. El indio Juan Chocne va a ser reconocido como el líder de este movimiento Taquioncoi. Los postulados básicos de este movimiento milenario vamos a tener pues que las huacas, la palabra huaca significa sagrado, no te olvides. La palabra, las huacas de Titicaca o Pachacamac se van a unir para derrotar al cristianismo, ¿ya? La resurrección de la antigua religión de los indios y la expulsión de los españoles. Esos serán los tres postulados que los incas poseían al momento de generar este tipo de baile, ¿no? Que era el Taquioncoi. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? Sí, Sí, pero profesor. Excelente. Van Sí. contestando estas cuatro preguntitas. Contestan. Profesor, me falta la número 4. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde se refugió Manco Inca después del fracaso de su sublevación? Vilcabamba. 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 Excelente. ¿Cuál fue la encomienda que se le entregó a Sairi Tupac? Yucay. La encomienda de Yucay. Excelente. Bye. ¿Cómo murió Tupac Amaru I? Yucay. Decapitado. Decapitado. ¿Por qué fue Decapitado. asesinado Manco Inca?
para que Sayri Tupac pueda gobernar. No. ¿Qué pasó? Acá lo dice, mira. ¿Ven la pantallita? Sí. Sí. ¿Por qué fue asesinado Manco Inca? Que terminaría asesinado para congresiarse Los españoles, autoridades españolas. los españoles o los almagristas lo asesinaron para congraciarse con las autoridades españolas. Esa respuesta sí es larguita, ¿ya? Los almagristas lo asesinaron para congraciarse con las autoridades españolas. Escriban eso, por favor, que es muy importante, no se vayan a confundir. Profesor, entonces serían los almagristas los asesinaron. Los almagristas asesinaron a Manco Inca para congraciarse con las autoridades españolas. Eran tres, ¿no, profe? Francisco Pizarro, Diego de Armando y Leonardo de Luca. Ya, profesor. Muchachos, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ordenamos, por favor, a ver cuál es primero. Retiro de Manco Inca. Retiro, ¿no? Acá arribita. Retiro de Manco arribita, Inca. Retiro de Manco Inca, ¿no? Pongan, por favor, solamente la letra. No necesitan escribir todo el texto. Ok. Pongan la profe. letra acá. Letra B. B. Esta acá abajito, la segunda, ¿cuál sería? Firma la paz de Acobamba. ¿Seguros? Firma la paz de No, Acobamba. aceptación de la encomienda de Yucay. Aceptación de la encomienda de Yucay. De Yucay. Muy bien. Tercero, la letra C. Firma de la paz La de letra C. Acobamba. Firma la paz de Acobamba. Muy bien. Y esta sería la letra A, ¿cierto? Ejecución de Tupac Amaru. La letra A, ¿no? Muy bien. Y luego la letra A. Muy bien. Vamos a marcar aquí la ciudad de Vilcabamba. ¿Alguna pregunta? Puede ser, va. A ver, le escucho No, entrecortado. profesor, ninguna duda. Ok. Le escucho entrecortado. Todo bien, ¿no? Sí, Sí, profesor, no se escucha profesor. nada entrecortado. Bien. Entonces, ¿la ciudad de Vilcabamba se encuentra ubicada dónde? En la ceja de selva. Muy bien, la La selva. ceja de selva. Inca de Vilcabamba que recibió la encomienda de Yucay. Sari Tupac. Sayri Tupac. Sayri Tupac. Sayri Tupac. Muy bien. ¿Quién fue Gómez Pérez? Fue una Virrey. Gómez Pérez, ¿quién fue? Virrey. Almagrista. Un virrey. Fue un pizarrista. Fue un Miren acá. algramista. ¿Quién? Y Almagrista, Gómez profe. Pérez, ¿dónde está? Almagrista. A ver. Almagrista. Almagrista. Un almagrista. Corresponde al Inca Titu Cusi Yupanqui. Fue, Recibió la encomienda de Yucay. fue la, Titu Cusi fue La Yupanqui. B. La B. La C, La B, profe. La B. Fue hijo de Recibió Manco la Inca. encomienda de Yucay. Fue hijo de Titu Manco Cusi Inca. Yupanqui, a ver. ¿No conocía a Taquiencoy? No, no recibió la encomienda. Fue hijo de Manco Inca. Fue hijo de Manco Hijo de Inca. Manco Inca, la C. Fue hijo de Manco Inca. Manco Inca. Virrey Toledo ordenó decapitar ¿a quién? Manco Inca. Manco Inca. Primero. Manco Inca. Manco Inca. Tupac Amaru. Tupac Amaru El primero. virrey Toledo mandó a Tupac decapitar Amaru. a Tupac Amaru primero. Tupac Amaru primero. Durante ¿Qué la hace el resistencia de político? Vilcabamba, Francisco Pizarro contó con el apoyo político y militar de qué etnia? ¿Qué? La Huanca. 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 No El igual. saqueo Huanca. de Cusco por el conquistador generó la violenta reacción de la nobleza indígena cusqueña contra el invasor. Esta reacción fue dirigida ¿por quién?
Manco Inca. Manco Inca. Manco Inca, líder mesiático del Taquiongói, anunciaba la confiscación de las tierras españolas, abolición de la mitad, expulsión de las órdenes religiosas, castigo y expulsión de los españoles. Señala lo correcto con respecto al movimiento Taquiongói, originado en Ayacucho en 1565, preconizaba la paz, solidaridad, se levantó contra los abusos de Inquisición, se organizó contra la conquista española, se pronunció contra la distribución de la, se produjo contra la guerra civil contra los conquistadores. Acá no hay, creo. La C, se levantó contra el... La C. Profesor. La C. La E. La C. La E, ¿qué digo? La C. La resistencia del Manco Inca y sus descendientes se organizó desde Vilcabamba. 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 Muy bien, Vilcabamba. Excelente. Encomienda de Yucán. ¿Ustedes tienen esta lectura? Define el significado de... Dígame qué pasó. Anda, hijo, tú tranquilo. Bien, van haciendo esto. A ver, van haciendo esto mientras